Bueno, para continuar con el espacio, tenemos la mesa de interseccionalidad. Voy a presentar a las compañeras. Después de un almuercito suculento, un poquito de relax. Y bueno, eso, reiniciar con un poquito más de energía, sacarnos un poquito del sueño. Y tenemos una mesa súper interesante, súper importante también. Y se llama Desde el Sur y el Exilio, interseccionalidades LTGB que incomodan. Tenemos a tres compañeros, que nos acompañan, dos de ellas vía video, y a nuestra compañera aquí presencial, que es Tania, ¿no? Tenemos a O'Brien Robinson. Es una trans garífuna, originario de la ciudad de La Ceiba, costa norte de Honduras. Es un activista comunitario de pueblo garífuna, defensor de los derechos de las personas LGBTIQ+, cofundador del colectivo Hombres Trans de Honduras, cofundador y coordinador general del colectivo Negritudes Trans Honduras, artista plástico y del tatuaje. O'Brien es eso que desde la zona del no ser existe y resiste con negrura lo trans y con lo trans la negrura. También contamos con la compañera Diana Marcela Ortiz. Ella es abogada afrofeminista y activista por la defensa de los derechos humanos de mujeres e infancias, así como de la comunidad LGBTIQ+, personas afrodescendientes negras y racializadas. Colabora con la organización Mano Amiga de la Costa Chica, Afropoderosas, Las Sabinas en México y Fundación Hasta Encontrarlas en Colombia. Sus líneas de investigación y activismo son encarcelamiento femenino, abolicionismo de la cultura punitiva, género y derecho, racismo y cárcel. Y como les decía, contamos con nuestra compañera Tania Irías Guerrero. Ella es nicaragüense, activista, defensora de derechos humanos desde hace 16 años, migrante, lesbiana, madre. Ingeniera en computación, cuenta con un máster en género y equidad en el desarrollo y otras formaciones obtenidas para sobrevivir y adaptarse al nuevo entorno laboral y social como exiliada política viviendo en España. Es fundadora de Artemisa Migrante y Refugiada junto a Aymara y coordinadora del Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestro compañero O'Brien? Tenemos 4 preguntas y yo iré haciendo cada una de las preguntas a cada uno. Luego tienen entre 4 minutos, 5 minutos cada uno para ir contestando. Y al final, si les parece, también pues viene la parte de las preguntas del público y pues recogemos unas 3 preguntas, contestan y volvemos al público para que sea un poco más dinámico, no sé. Entonces, la primera pregunta, compis, ¿qué tal? ¿Vamos bien allá? Les agradecemos su presencia, de verdad, estamos aquí desde la mañana. No sé si nos han visto y han seguido un poco la discusión, así que pues continuamos colocando las problemáticas que vivimos. Entonces, la primera pregunta para todos y todes es, y comenzamos con O'Brien, por favor, cuando hablamos de diversidad sexual y de género desde una perspectiva interseccional, ¿cuáles son para ustedes, para nosotros, los principales elementos que debemos tener en cuenta en el análisis interseccional? Sí, O'Brien, tienes la palabra. Bueno, pues nada, un gusto saludarles a todas nuevamente. Bueno, desde mi pantalla, pues solo yo voy a verla por 3 blogs, pero de igual forma, espero que las demás personas también estén pues, disfrutando y aprovechando este espacio que considero muy importante. Como también la educación, cómo nos educan, cómo nos hacen creer o cómo nos dicen que debemos ser, ¿no? O estar en la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de esto, es importante que cuando se analice el tema de la interseccionalidad, podamos profundizar en qué territorio estamos haciendo ese análisis, porque hay una historia, ¿no? que marca ese territorio o esa región o ese país, ese proceso cultural que experimenta en ese territorio
¿no? Y que a partir de esto, cómo se experimenta esta experiencia, ¿no? Como lo mencionaba, a partir de dónde venimos, ¿no? Entonces, ya sabemos de manera como general, de alguna manera, qué es el ser lesbiana, qué es ser trans, qué es ser gay, pero también dependiendo de ese territorio, también se experimenta muy diferente, ¿no? Porque hay territorios en los que, más allá de ser una categoría, ¿no? No todas las personas viven la experiencia trans como se vive en otros territorios, ¿no? Entonces, quiero como colocar eso como un ejemplo, porque me parece importante que el abordar desde la interseccionalidad, y esto lo digo desde las sexualidades y las identidades, y que es imposible no, solo dejarlo en la sexualidad y la identidad, porque también está la racialidad, también está la clase, también está el territorio. Entonces, todo eso es importante como tenerlo ahí, ¿no? Antes de hacer como una conclusión de cómo se experimenta o cómo esta persona puede estar en un lugar de privilegio, de opresión y de violencia. Muchas gracias, O'Brien. Tania, ¿te parece si continuamos contigo? Vale. A mí me parece que un enfoque interseccional debe reconocer que la experiencia es situada, ¿verdad? Y tiene que ver pues con el territorio, pero también con los recursos del entorno. Ya contábamos antes, ya el compañero del Salvador, por ejemplo, nos planteaba qué puede significar para alguien que viene de un territorio donde el mecanismo opresor es la policía, por ejemplo, y luego que el territorio de acogida sea quien se supone represente para él la seguridad y esa acogida, el mismo cuerpo diplomático que en su territorio representaba la opresión. También, en tanto es importante tener un enfoque situado, sería entonces pensarnos a nosotras, cada una de nosotras, dónde estamos, desde dónde hago yo mi interpretación de los hechos, qué represento yo en ese espacio, cuerpo, territorio donde quiero formar parte de ese punto interseccional, ¿verdad? El punto en el que quiero coincidir. Porque si bien la interseccionalidad nos ayuda a comprender cómo se entrelazan las distintas formas de poder y exclusión, que también luego ya hablaremos, pues que ahora el concepto está como muy, se ha propagado, ¿verdad? Y ahora hay una eterna confusión entre lo que significa políticamente para los cuerpos oprimidos y para en los discursos de quienes han representado cuerpos opresores para esos otros colectivos. Y en tanto yo reclamo que el punto de la interseccionalidad y de las estrategias, ¿verdad?, de cambio sea precisamente el que reconozcamos los cuerpos situados y que partamos de nosotras, no solo en tanto las otras, porque siempre además, por ejemplo, una cosa que pasa con el asunto de la interseccionalidad es que solo vemos a los cuerpos que son oprimidos o a los que están vulnerabilizados. Por ejemplo, entonces nosotras somos entes externos a ese punto de interseccionalidad. Entonces pareciera que no formamos parte del sistema opresor. Desde ahí, por ejemplo, ya nos desligamos de algo. Entonces, por ejemplo, si dentro del movimiento feminista, las que somos feministas, hay prácticas racistas, pues también vamos pensando que porque somos feministas no tenemos prácticas racistas. Porque el punto de hablar de interseccionalidad dice que una persona que sufre discriminación por racismo, que además, por ejemplo, si sos una mujer trans y no te reconocen dentro del movimiento, entonces yo, por ejemplo, en ese cuerpo trans que está siendo víctima y agredido por este sistema al que yo pertenezco, ¿dónde me ubico yo? Porque siempre es, por ejemplo, incluso cuando hablamos de la ley de extranjería, cuando hablamos de la ley de extranjería, hablamos, por ejemplo, como si fuera un ente externo, incluso a nosotras y a todas. Hablamos y nos quejamos que la ley de extranjería es racista y discriminatoria, pero luego resulta que todas en nuestro entorno conocemos a una compañera del movimiento que tiene y conoce a alguna empleada de origen migrante que no le paga el salario en condiciones, que le hace trabajar horas extras, que no cumple eso mínimamente, que andamos pues todas en el concepto de los derechos laborales conscientes de que es explotación. Entonces siempre estamos pensando, y creo por ejemplo con el asunto del racismo, es un conflicto que tienen las blancas,
porque siempre andamos pensando como en una práctica, un poco de réplica de lo que hace la Iglesia Católica, ¿verdad? Que la Iglesia Católica, por ejemplo, en Cáritas puede llegar cualquiera que le atienda, pero el enfoque que hay no es de derecho. La persona que colabora con estos de, porque incluso cuando vas y lees, dice para desposeídos, para heridos, para enfermos, desposeídos, sin vivienda, o sea, es la posibilidad de ser buena de cada quien, ¿verdad? De cada persona. Entonces, la invitación es a pensarnos en esas estrategias y en eso que nos falta. Yo, por ejemplo, ¿cuál es mi aporte a la vulnerabilización de esas personas que ahora forman parte de esos grupos de sobre los que se ha decidido hablar de interseccionalidad y que incluso es selectiva? Porque, por ejemplo, en España hay de ciertos espacios reticencia a hablar de interseccionalidad porque, por ejemplo, algunas dicen que ya el movimiento feminista incluye todas estas luchas que luego se está reclamando desde los cuerpos vulnerabilizados, pero que en la práctica no ocurre así. Entonces, ¿dónde estoy yo respecto a las otras? Por ejemplo, yo siempre he dicho también que en el tema del racismo, las personas blancas de lo que tendrían que hablar es de vulnerabilidad blanca. O sea, ¿por qué a mí me rechina, por qué me causa ese repelo en el cuerpo oír que una persona negra me interpele? ¿Por qué lo que dice me causa incomodidad? ¿Por qué no la veo con un discurso que yo pueda legitimar? Porque en lugar de hablar de racismo, no necesitan entender qué nos ha pasado a nosotras. Lo que se necesita entender qué es lo que les ha pasado a ustedes, cómo se sienten ustedes frente a eso como un parte de un movimiento y como entes y actores sociales que somos, que participamos de la necesidad de sociabilizar. Entonces, ¿desde dónde me ubico yo? Porque suele entonces pasar que se centra la mirada en los cuerpos vulnerabilizados, pero entonces esto parece que tampoco tienen voz, porque entonces ya hay como mucha gente que los represente alrededor. ¿Para qué necesitan ustedes que yo venga a hablarles aquí de interseccionalidad si todas ya han hablado de interseccionalidad antes? Quizás por eso, porque necesitamos reconocer las experiencias situadas, pero no solo de los que están vulnerables, sino de los que podemos vulnerabilizar por ser parte de un sistema que, como decía él, precisamente por la historia que tenemos en nuestros territorios de invasión, de colonización, de capitalismo, de patriarcado, pues no son los cuerpos más legítimos ni las luchas más auténticas a nivel de movimiento. Gracias, compañera. Podemos seguir con nuestra compañera Diana, por favor. Hola a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, primero un placer. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Creo que pues es un poco la magia de la globalización de alguna manera, poder estar conversando ahorita desde acá. Eh, pues creo que mis compañeras y mi compañero han podido como recoger mucho de lo que desde el antirracismo hemos venido reclamando frente a la interseccionalidad. Yo creo que lo único que podría aportar también es que em, la perspectiva interseccional debe ir más allá del nombrar identidades, ¿sí? Que digamos no se trata simplemente como decir soy lesbiana o soy una persona trans, sino de mirar cómo las estructuras de opresión nos atraviesan, cómo nos atraviesa el clasismo, cómo nos atraviesa el racismo, cómo nos atraviesa la lesbofobia, cómo nos atraviesa la transfobia, el capacitismo. Y todas esas violencias, pues cómo se cruzan y se intensifican según nuestros cuerpos y nuestros territorios. Pues porque, como ya lo dijeron mis compañeros, no es lo mismo vivir la diversidad sexual desde un barrio privilegiado en la ciudad que desde la prisión, desde el exilio o en un territorio rural, donde el Estado pues nos deja aún más desprotegidas y desprotegidas. También la perspectiva interseccional pues nos obliga a situarnos, ¿sí? Como lo decía la compañera, a escuchar los márgenes, a visibilizar a quienes históricamente pues han sido silenciadas, silenciadas y a no permitir que nuestras luchas, digamos, como que se homogenicen, ¿sí? Como que se conviertan en un instrumento. Em, Porque además, pues la perspectiva interseccional surge como este reclamo desde los márgenes, desde estas mujeres negras, afroestadounidenses, y pues justamente no es solo un ejercicio académico, es un ejercicio político que nos sirve para identificar desigualdades, para incomodar privilegios, para construir estrategias de resistencia. Entonces, yo creo que lo más importante
pues como para complementar la discusión también sería que, pues que recordar que además la perspectiva interseccional surge desde lo colectivo, entonces no podemos reducirla también como a una cuestión individual, o sea, se necesita pensar y no se puede separar de las luchas colectivas la perspectiva de la interseccionalidad, porque pues justamente necesitamos ver cómo es que esas estructuras nos atraviesan y en dónde golpean más fuerte, ¿sí? Porque también no es llegar y decir como en un sistema como en el que vivimos, y pues hablando desde los sures, como propone la mesa y demás, pues que hemos tenido además un proceso de colonización que nos atraviesa, pues es difícil llegar a señalar entre ventajas, privilegios, derechos, ¿no? Sino como que la perspectiva interseccional realmente nos permite poner el foco, poner el lente en dónde se está golpeando más fuerte y desde mi lugar, yo cómo puedo actuar, cómo puedo reconocer mi lugar en esa matriz de opresión. Y bueno, eso sería como lo que yo aportaría. Gracias, Diana. Bueno, entonces hemos acabado con esta primera pregunta. Yo creo que va colocando, vamos calentando el ambiente, está súper, súper importante. ¿Qué tal si comenzamos la segunda respuesta con Tania? ¿Te parece? Si comenzamos contigo ahora. El término interseccionalidad se ha expandido y hoy lo utilizan tanto asociaciones como instituciones. ¿Crees que este uso ha generado una despolitización del concepto? ¿Cómo piensas que podemos repolitizarlo? Bien. Yo voy a retomar algunas palabras de Yuderkis, ¿verdad? Que Yuderkis dice que la interseccionalidad corre el riesgo de solo quedarse en lo académico si no es capaz de vincularse con otras luchas. Y es que, por ejemplo, pudiéramos pensar, ¿verdad? Simplemente que por el hecho de ser lesbiana, pues ya hemos tenido como muchos elementos de discriminación, pero es que desgraciadamente, a propósito de lo que hablábamos en la mañana, pareciera que nos toca de manera constante estar luchando por quién es el que está más hecho mierda. Porque, bueno, en tanto uno para recoger ánimo, para saber que no está todo perdido a veces, porque a una pues no le haya terminado de ir tan mal, pero también porque sabe que las cosas pueden ir cambiando. Por ejemplo, yo soy una mujer migrante, negra, solicitante de asilo, que ya de por sí, por ejemplo, a mí me parece, a propósito del asilo y el refugio, nunca he entendido por qué en nuestra tarjeta de residencia tiene que decir que nos han dado residencia por protección internacional. Resulta que cuando pasas por los aeropuertos y presentas esto, entonces inmediatamente con tanto prejuicio que hay sobre el colectivo de las personas refugiadas, entonces por ejemplo en el aeropuerto me ha pasado alguna vez que la mujer con cara de desprecio me ha dicho, entonces vos sos refugiada, por haber leído en mi documento de identidad, al final de cuentas algo que ni siquiera el Estado puede difundir, vos lo andás plasmado en tu documento en la cotidianidad. Entonces, por ejemplo, se te pierde tu documento probablemente y se lo encuentra alguien que esté en contra de la migración vinculada al refugio, probablemente ni te lo devuelvan, ¿verdad? Te pueden pasar un montón de cosas, pero el punto es que en ese momento, ese simple hecho que lo obtuviste porque has obtenido protección, te vulnerabiliza en algún momento, y eso es porque no hay un enfoque interseccional precisamente de qué representa para una persona ser un cuerpo migrado vinculado al refugio en un contexto como en el que se encuentra, ¿verdad? Eso es no reconocer qué cambios en la sociedad todavía hacen falta, y precisamente por eso es que también nos asusta que ahora con todo el auge de que pareciera como con el hecho del feminismo, ¿verdad? Que quien no es feminista pareciera que tiene que pagar una sanción, pues ahora también como el que no conoce de interseccionalidad parece como que se va quedando atrás. Entonces todo el mundo quiere hablar de interseccionalidad. Y yo que también trabajo para el Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, el otro día, por ejemplo, nos han llevado un proyecto con el que nos invitaban a que lo conociéramos frente a la posibilidad de que participaran algunas mujeres migrantes, es que yo estaba pero anonadada con el proyecto que nos presentaron. Madre mía, qué proyecto más precioso, qué contenido más interseccional el que tenía, qué vocabulario más lindo, qué actividades más bien diseñadas. Realmente pareciera que hicieron un estudio como con 5 millones de migrantes y obtuvieron todos esos datos para querer luego llegar y devolver los datos. Nada de eso pasó.
¿verdad? Luego también incluso pagaban la participación, ¿verdad? Y luego pagaban la participación, es una organización que casi ya es una transnacional, que luego, por ejemplo, las organizaciones migrantes de grupos de base no podemos competir con eso, porque incluso frente a los recursos, el uso de la interseccionalidad, como se ha trabajado tanto el tema de la migración, y ya decía antes, por ejemplo, con el tema de la cooperación, que pareciera entonces que hay discursos nuestros más legítimos en la boca de otras y de otros. Entonces, si hay, por ejemplo, tantas organizaciones que hablan y atienden el tema de los refugiados, ¿para qué necesitamos una organización de mujeres migrantes que atienda a migrantes? De hecho, eso es algo que nos han dicho particularmente al movimiento en alguna ocasión, una oficina de igualdad, ¿verdad? Y entonces no ser capaz de, en realidad, poner en práctica esa interseccionalidad que ya luego, por ejemplo, en algunas universidades se ofrecen unos cursos. Casualmente el otro día miraba que había un curso para hablar de interseccionalidad en el que un día era 1:30 y el otro día eran 2 horas y después te entregaban un certificado de participación. Entonces, esta gente ya sale pensándose que entendió clara y eficazmente qué significa la interseccionalidad, y eso le quita mucho contenido político, porque luego si vos no estuviste en ningún curso y sos la que está hablando de interseccionalidad, les puede valer madre que les contés que a vos por ser una mujer negra, pues te tratan diferente, porque primero cuando nos subimos a los autobuses, a los trenes o entramos a una tienda, nos sigue el guarda, pero la gente también se recoge las carteras, pero luego es que somos el primer foco para que luego nos pregunten, ¿y vos de dónde sos? ¿De dónde sos de verdad? Y eso, por ejemplo, con todos los cuerpos extensivos hasta las infancias, hayan nacido o no hayan nacido en territorio español. No entender también, por ejemplo, que usar de manera banal la interseccionalidad representa la pérdida de la capacidad amplia de articular, también es un peso que pagaremos si seguimos banalizando el hecho de hablar de la interseccionalidad. Por ejemplo, con el tema del trabajo sexual, que aquí hay con dos cosas, el tema del trabajo sexual y la transfobia, que son dos cosas que hay dentro del movimiento feminista amplio, ciertos puntos de separación. Si no somos capaces de entender, por ejemplo, que aunque yo piense que no existe la posibilidad para tener la libertad de decidir si me prostituyo o no, pues eso no me quita que sea legítimo que una mujer que está en el trabajo sexual venga y me diga, es que yo soy trabajadora sexual porque yo lo decidí. O sea, ¿cuáles son mis parámetros para decidir yo que ella no decidió? Por ejemplo, aquí cuando venimos al territorio español, una cosa que me pasaba como mujer lesbiana es que la gente me preguntaba por qué yo tenía que decir que yo era lesbiana. Mi proceso no ha sido el de las de aquí. Nombrarme para mí lesbiana cuando vengo de un territorio donde peyorativamente lo que se me nombró fue cochona, que es la palabra tradicional en términos vulgar de nombrarnos a las lesbianas y a homosexuales en Nicaragua, que además viene del ecochón, que es el cerdo. Pues para mí tiene otra representatividad. Para mí que nombrarme en Nicaragua lesbiana, conociendo que muchísimas mujeres desde la ruralidad con las que además he trabajado, no tienen la capacidad política, no tienen la oportunidad de siquiera nombrarse y de poder vivir sus vidas, pues para mí tiene otra connotación, representa para mí esa lucha que he tenido que vivir incluso delante de mi familia. La primera vez que me puse una camiseta que decía lesbiana, estaba lesbiana en inglés, y para mí era un temor terrible que la gente pudiera identificar que ahí dijera lesbiana, que de hecho era muy fácil, ¿verdad? Pero bueno, yo todavía jugaba a que la gente no supiera y tenía la esperanza de que no lo entendieran, aunque estaba en un semáforo haciendo una manifestación. Y la posibilidad de que me viera mi familia, pues era muchísimo más difícil. Y olvidamos, por ejemplo, que esa misma experiencia que he vivido yo en un país además, hablando de los sures globales, a propósito de mis compañeros, también nombrar al centro, porque no es cierto, o sea, para unas cosas nos han segregado y para otras nos han aglomerado, ¿verdad? Somos el sur global, pero el centro no se parece al sur. Yo soy de Centroamérica y El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala no se parecen ni a Costa Rica, ni a Panamá, ni a Colombia, ni a nada. Y Belice se parecerá menos a todos los que he nombrado. Entonces, esa forma global de también encajonarnos en el sur global nos ha invisibilizado a las del centro, que tenemos además otras luchas políticas diferentes a las que se viven en los territorios. Ese sur global romántico ha invisibilizado todas las dictaduras que tenemos ahí,
¿verdad? Y además, cómo nos ha deslegitimado incluso luego las historias en estos territorios. Nosotras con la historia de Nicaragua, por ejemplo, con donde mucha gente española participó durante la Revolución del 79 como voluntaria en las jornadas de alfabetización, ahora aquí sostener abiertamente frente a algunas personas que viven enamoradas de la izquierda eterna de Daniel Ortega, que Daniel Ortega es un violador por un lado y que Daniel Ortega es un dictador, es una lucha de que no tenemos la razón, ¿verdad? Porque como se vinieron convencidas de lo que pasaba en el 79 y ahora tenemos casi que probar que lo que decimos es verdad. Entonces, es necesario entender el valor político que tiene y la importancia que tiene para todas, en tanto lo que decíamos, una de las cosas importantes de la interseccionalidad es saber en qué lugar qué lugar estoy ocupando yo en ese espacio, porque no hay centro sin orilla, no hay centro sin orilla, y si yo estoy en la orilla, ¿por qué solo puedo ver al centro? ¿Y para dónde pueden ver los que están en el centro si el único lugar a donde se les va a ubicar es en el centro? Entonces, ¿qué lugar ocupo yo? ¿Desde dónde me ubico? Creo que ese va a ser como el punto en común de cara a cómo tampoco despolitizar siempre la interseccionalidad y pensarse que no porque, que tampoco es tan fácil, que no es cierto que es tan fácil, porque entender la interseccionalidad incluso puede implicar perder y reconocer ciertos privilegios que he tenido y que me han permitido quedarme como un simple observador, además de decir y hacer ciertas acciones que ahora quizás deba cambiar. Esto es como la importancia de que los hombres reconozcan el machismo y que reconozcan que también a ellos les beneficiará. Eso es igualito, la interseccionalidad, en tanto la logremos comprender todos, nos va a ayudar a todos en realidad a que ni siquiera tengamos que pensar en ella. Gracias, Tania. ¿Te parece, Diana, si seguimos contigo en esta segunda pregunta? Gracias. Muchas gracias a la compañera que potente todo. Pues para responder a la pregunta, yo creo que sí, que el hecho de que muchas instituciones y muchas ONGs y políticas públicas usen como la interseccionalidad como modo de checklist, pues sí hace que se convierta como en un concepto, una conceptualización decorativa que no transforma las estructuras de poder. Y esto pues sin duda despolitiza la interseccionalidad como tal. Para repolitizarlo, pues yo propondría en un principio volver o devolverle como su origen, ¿no? O sea, nació de mujeres negras que resistían a la exclusión, que resistían a la marginación y a la violencia, y no eran necesariamente académicas del norte global. O sea, como que si volvemos a reconfigurar o a beber un poco de por qué, o sea, por qué a alguien se le ocurrió decir interseccionalidad para conceptualizar una experiencia de vida, pues eso nos va a permitir seguramente repolitizarlo, ¿no? Y preguntarnos, ¿para quién, para qué sirve esto? O sea, ¿cuál es la utilidad de que hablemos de este concepto? No es para que seamos más incluyentes o para que seamos más inclusivos o para que estemos como en lo políticamente correcto, ¿no? Sino que tiene que ver con a qué estructuras desafía, ¿sí? ¿Qué significa devolverle su sentido crítico y usarlo para denunciar las desigualdades, las injusticias, las violencias que los estados cometen, la economía o la sociedad que la reproducen estas estructuras de poder día con día? Entonces, pues para repolitizar la interseccionalidad se tiene que volver a que en un principio surgió como un acto de resistencia que buscaba transformar y que buscaba ser una herramienta de denuncia y de acción, ¿sí? O sea, no era simplemente un concepto o una propuesta enunciativa, sino era decir como hay gente que sufre estas violencias en un solo cuerpo. No, no era solo enunciativo, era también una denuncia colectiva y era una herramienta para llamar a la acción, para que eso se pudiera comprender y a partir de esa comprensión se pudiera accionar. Entonces, creo que, pues sí, que es como salir de que es ese checklist y ese concepto como decorativo y devolverle como su capacidad incendiaria un poco, reapropiársela desde la voz, de la experiencia más allá de lo que debería ser, ¿no? Como que
se le quita todo su valor y lo hace ineficiente y inoperante cuando simplemente se convierte en algo discursivo. Si no, si eso no pasa por acciones concretas, ¿sí? No sé, este conversatorio, juntarnos, posibilitar, en el caso pues del Estado español, las personas que puedan ayudar a empadronar a alguien o al menos darle la información, ese tipo de acciones, dependiendo del contexto, pues es lo que le va a volver a dar esa politización a la interseccionalidad. Y yo lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, Diana. O'Brien, seguiríamos contigo. Sí, la verdad que, bueno, yo creo que muy, muy claro lo que las compañeras ya han mencionado. Y yo en este caso me gustaría más bien como, am, es una pregunta desafiante, ¿no? El hecho de pensar cómo podemos repolitizar la interseccionalidad nuevamente. Lo digo desde el sentido en el que tal cual, ¿no? Así como en su momento eh, el feminismo también estuvo en un punto de quiebre de si nos representaba a todas las personas o no. Creo que también el tema de la interseccionalidad, que si bien es cierto, ha sido una herramienta muy importante para analizar cómo se nos atraviesan esas violencias, esas opresiones, esos privilegios, ¿no? Pero que también de alguna manera eh, han habido como algunos vacíos, o mejor dicho, ese concepto se ha vaciado precisamente por ese uso que se le ha dado, ¿no? Desde la institucionalidad y que por supuesto el mismo, el Estado, los gobiernos también intentan utilizarlo desde sus propuestas políticas o desde sus procesos de gobernabilidad, ¿no? Yo creo que eso también es algo muy importante porque quiero como poner un ejemplo, en este caso en Honduras, ¿no? Ganó una presidenta, una presidenta, ¿no? Es mujer, y se aplaudió y se tuvo mucha esperanza en el sentido de que, bueno, era una mujer y abajo el patriarcado y el machismo y todo lo demás, ¿no? Y se tuvo esa esperanza de que las cosas iban a ser diferentes. Y ahí es donde mencionaban, y de esto lo digo desde este discurso más político, ¿no? Este es el año de las mujeres, ¿no? Este es el periodo de las mujeres, donde va a haber mayor participación de las mujeres, donde inclusive la población LGBT iba a formar parte, iba a ser, a tener un papel importante dentro de nuestro gobierno. Y tal cual, ¿no? Hablándolo y lo mencionaban desde esa mirada interseccional y que aquí todos cabíamos en un solo espacio, ¿no? Y en donde nuevamente se vio que la violencia, ¿no? Contra los cuerpos feminizados, donde las mujeres, donde las poblaciones LGBT, donde las disidencias sexuales, seguíamos y seguimos estando en un punto en el que la violencia, por ejemplo, sigue al pie, ¿no? Entonces, es también como tener en cuenta que, como ya se mencionaba, lo difícil de entender y de profundizar la interseccionalidad, pero también tomar en cuenta qué tan útil nos sigue siendo, ¿no? Porque también yo creo que el hecho de reconfigurarlo, también considero importante el repensarnos otras miradas, otras teorías, otros lugares, ¿no? De pensar la violencia, de pensar o de desmontar las estructuras de poder, ¿no? Y yo creo que ahí, por eso muchas académicas y no académicas también han hecho como una contrapropuesta o han hecho como cuestionamientos sobre qué tanto la interseccionalidad nos sigue, ¿no? Funcionando, ¿no? Y que por qué no entonces lo miramos o tenemos otras miradas, ¿no? ¿Qué tal si profundizamos las violencias tal cual desde una mirada descolonial? En el que podemos también profundizar cómo esas violencias desde una mirada histórica nos siguen afectando en la actualidad, ¿no? Entonces, para mí es como muy retador el hecho de reconfigurar, pero que yo creo que también es importante en donde otras personas han venido o se han propuesto, ¿no? Como el hecho
de verlo desde otros lugares, ¿no? Porque creo que limita un poco, ¿no? Esa profundidad de la violencia y tal cual, cómo se institucionalizan y que terminan vaciando el concepto. Entonces, nuevamente, tanto académicas como no académicas, tenemos que pensarnos desde otros lugares, desde reconstruir o construir nuevas otras teorías, ¿no? En el que nos permitan también hacer cambios y transformaciones en base a ese contexto en el que vivimos y cómo la interseccionalidad también atraviesa esto, ¿no? Gracias, O'Brien. Vamos con la tercera pregunta. ¿Te parece, Diana, si comenzamos ahora contigo? En muchos espacios del norte global se habla de diversidad sexual y de género, pero a menudo desde marcos eurocéntricos. Desde nuestra experiencia, desde tu experiencia como colectivos del sur, ¿qué tensiones o lecturas coloniales identifican en torno a la diversidad sexual y de género? ¿Y qué tendría que escuchar o aprender el norte de las experiencias y luchas del sur? Esa pregunta creo que es la pregunta de este espacio. Pues sí, en efecto, creo que incluso la conceptualización de diversidad sexual, pues se entiende desde el norte, ¿no? O sea, es a partir de la búsqueda de ciertos derechos como la visibilidad, el matrimonio igualitario, como derechos muy individuales, siento yo, que obviamente los agradecemos infinitamente, pero que sin duda, pues invisibilizan la experiencia de el sur como, digamos, como concepto, ¿no? Eh, frente a cuestiones como la violencia policial, la criminalización, la pobreza, el racismo estructural, la precariedad de los cuerpos y de las vidas. O sea, hay unas dificultades que no conversan con ese norte y creo que más allá de una sordera, como diría Grada Quilomba, de la blanquitud, como categoría nuevamente, creo que sí es muy importante que a partir de esos derechos individuales que son conquistas muy importantes, pues el norte se pueda desplazar de esa individualidad y pueda complejizar un poco más la experiencia de lo que significa salirse de la heteronormatividad, renunciar, ¿sí? A la norma que no es una norma solamente como de disciplinamiento de los cuerpos individualmente, sino que también obedece a un sistema de estructura y un sistema económico, ¿sí? Se necesita que los cuerpos y ciertos cuerpos sigan produciendo otros cuerpos, pero a partir de dónde y desde dónde y para qué, ¿no? Entonces, creo que esa experiencia, digamos, desde mi lado como, pues, como mujer negra o lesbiana y demás, creo que esas luchas del norte tienen que abandonar un poco la visibilidad, ¿sí? Sino como pensar que en muchos contextos es una cuestión de supervivencia, o sea, que la resistencia frente a la sexualidad y frente a la forma de vivir nuestras identidades y de la forma en la que elijamos vivir, nombrarnos, pues también en nuestros territorios obedece a ese proceso de colonialidad, ¿sí? Y que también hay una responsabilidad que sigue siendo algo presente, ¿no? Como yo he tenido discusiones con compañeras y compañeros del norte global como que se habla del proceso de colonización como algo del pasado, como algo que de alguna u otra manera no les pertenece y que incluso no tiene nada que ver con lo LGTBI, ¿no? Y realmente tiene todo que ver y además de eso, de que tiene todo que ver, pues no es algo del pasado, sigue estando muy presente en nuestros territorios, en la forma en la que vivimos, en la forma en la que sobrevivimos, en la forma en la que el norte se convierte como en ese norte al cual tienes que aspirar para poder sobrellevar la vida. Entonces, y eso es muy injusto porque deberíamos tener la capacidad de poder vivirnos en nuestros lugares, en nuestros territorios, sin tener que ver como la única posibilidad de supervivir, ir a ese contexto que además no te quiere, ¿no? Ahí. Em,
Entonces creo que pues finalmente yo diría eso, como que nosotros seguimos luchando por cosas como derechos formales que tienen también que ver todo con la memoria, con la resistencia colectiva frente a la colonización. Entonces creo que eso, como que lo más importante o lo que yo les reclamaría, les diría como pónganse pilas a pensar en esto es nosotros y nosotras y nosotros cuando hablamos de lo LGTBI, de la diversidad sexual, pues es más allá de un formalismo, es más allá de esta sociedad que me está empujando un poquito, ábrame la puerta para yo seguir disfrutando de todos los derechos que he tenido. Realmente, no ha sido así siempre para este contexto. Gracias, Diana. O'Brien, ¿podríamos continuar contigo? Sí, bueno, yo creo que una de las tensiones que me parecen importantes, más allá conectándolo con la lectura, pero con las lecturas que de alguna manera, pues sí, tienden a ser muy eurocéntricas, y tal cual, creo que siempre, ¿no? Conectando precisamente cómo la colonialidad de alguna manera u otra, ¿no? Como lo mencionaba Diana también, que sigue y persiste y se mantiene, ¿no? O sea, y que eso también sigue en los territorios y tal cual, ¿no? Tanto en el centro como en el sur, desde una mirada aspiracionista, ¿no? De cómo tener una mejor vida, una vida digna, ¿no? Y que muchas veces se queda en el que no podemos y no debemos inclusive quedarnos o estar en nuestro territorio, ¿no? Eh, y quiero mencionarlo desde un ejemplo, como por ejemplo acá en Honduras, ¿no? El pueblo garífuna. Se ha escuchado mucho de la lucha y resistencia del pueblo garífuna en el tema del territorio, ¿no? Y que de alguna manera mucha de la población y muchos de los jóvenes y muchas de las personas que habitan en las comunidades garífunas tienen o tienden a tener esa aspiración de habitar otro lugar porque tal cual, ¿no? Desvalorizan o desvalorizamos nuestra identidad, ¿no? Y que de alguna manera este proceso colonial también ha influido en sentirnos y en habitarnos y desde este lugar, ¿no? Um, y yo creo que muchas veces creemos, ¿no? Que el hecho de desplazarnos y que también el hecho de que en nuestros territorios, dependiendo del contexto social, político, de alguna manera la opción más habitable, la opción más viable es pensarnos en el occidente, ¿no? Pensarnos desde otro lugar porque es como la única posibilidad que se nos vende, que se nos da, que se nos enseña, que se nos impone incluso, ¿no? Y por supuesto, eso afecta, ¿no? Esa identidad que cada pueblo, que cada pueblo indígena o negro tiene en esos territorios, ¿no? Eso lo digo desde esas como tensiones que pueden haber, pero que también yo considero importante eh, como vernos o pensarnos desde otras miradas que otras referencias han colocado, es el hecho de que, bueno, ya Tania pues había hablado de Yuderkis, por ejemplo, de Ochi, me parece importante que el hecho de leer, de ver y escuchar a Lía García, una mujer trans, ¿no? Que mexicana, que también hace un trabajo muy importante, Johan, Migail, en Honduras, Miriam Miranda, que es una defensora y referente grande de nuestro territorio, en donde
nos da también como esa esperanza, ¿no? De sentir que, que podemos, ¿no? Que nos hace creer y sentir que podemos habitar en estos territorios que nos han dicho, ¿no? Que no hay esperanza, que no hay otra posibilidad de ser y de estar. Y esto lo hago no solamente como una persona negra o una persona garífuna, inclusive como una persona trans, ¿no? En el que el mismo pueblo garífuna también entra en este proceso de acuerpar, de acompañar estas existencias sexo-disidentes y que no están, no debería de estar separadas las luchas, ¿no? Porque muchas veces también se dice eso, ¿no? Lo LGBT no debería de estar o es algo aparte de la lucha territorial o tal cual, ¿no? Yo creo que se queda como en esa separación de que trabajamos y luchamos por separado y este trabajo que desde el pueblo garífuna se hace, también se logra profundizar y entender de que lo trans, lo lesbiana, lo gay, no solamente es eso, ¿no? También es territorio, también es dónde habito, con quiénes habito, ¿no? Y cómo creamos esa comunalidad a la que se aspira, ¿no? Entonces yo creo que también el hecho de reconstruir estas otras teorías desde el territorio, desde donde habitamos, ¿no? Otras lecturas que tienen que ver con la experiencia y no solamente desde lo académico, creo que también es algo importante de analizarlo. Muchas gracias, O'Brien. Tania. Bueno, como decía O'Brien, ¿verdad? La Julieta Paredes siempre nos invita a reconocer que el colonialismo hace más de 500 años ha establecido la forma de relación en torno al género, la raza y la clase. Y a menudo las personas que venimos del otro lado del mundo, sobre todo de Abya Yala, nos levantamos y nos decimos ya no somos sus esclavos. Y entonces también es el tiempo de que los blancos se levanten y piensen ya no somos sus amos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este sentido de que aprendemos de los territorios, una cosa que me pasó a mí como mujer lesbiana cuando llegué a este territorio en búsqueda de un grupo de personas LGBT donde articularme, era bueno que no se parecían a mí, pero que tampoco los intereses parecían ser los mismos. Vine a una especie de lugar a todos los lugares que fui, incluso los que se facilitaban desde el ayuntamiento o de donde fuera, era bueno, vinculado al ocio, ¿verdad? Y el tema de la salud mental era, ponerle, había una atención con la psicóloga al mes, pero a la semana, pero esa misma semana habían 4 fiestas, ¿verdad? Las fiestas se pagaban, las fiestas no estaban, por ejemplo, contempladas para personas que tuvieran hijos. Cuando yo vine a España, llegué con un chico de 10 años y con uno de 20 meses. Y también otra cosa que pasaba era que las personas con las que me encontraba, lo único que querían era como que les contara mi experiencia de dolor. Entonces solo era una experiencia de sufrimiento. Yo cuando estoy segura que tengo pues otras cosas que contar y otros aprendizajes que compartir. Y también, por ejemplo, una cosa que precisamente eché mucho en falta fue el contacto con la gente que estoy segura que existe en todos lados, como yo, la que tenía los problemas, la que no sabía qué hacer, la que no tenía dónde ir, la que tiene hijos y no sabe qué hacer, la que está carente de un entorno comunitario aquí y se siente sola. La parte más humana, porque aquí hay mucho lobby político LGBT, por ejemplo, que no lo hay tanto en nuestros países. En nuestros países, por ejemplo, hay muchísimas organizaciones de base. Nosotras trabajamos en la calle, yendo a los pueblos donde encontramos a la gente, a las personas LGBT. Yo vengo de Nicaragua de un grupo de mujeres lesbianas únicamente que nació antes de 2008, o sea, cuando todavía se penalizaba la homosexualidad en Nicaragua, que se eliminó hasta 2008, ¿verdad? Pero eso no se tradujo en que haya políticas públicas, por ejemplo. Sin embargo, por ejemplo, con el asilo y el refugio, una cosa que tengo que decir es que así como nunca antes fui la negra que soy aquí, nunca antes fui en Nicaragua la lesbiana que soy. Una cosa confusa para la gente es que yo digo que yo no tuve el asilo porque soy lesbiana. Yo nunca, hasta antes de 2018, tuve que ocultarme de que era lesbiana en mi país. Yo era una mujer abiertamente lesbiana en mi comunidad, en mi barrio, en la escuela de mis hijos. Y mis hijos mi hijo estudiaba en una escuela católica.
Y por ejemplo, otra cosa que abandoné cuando llegué aquí fue la iglesia. Yo soy católica de mentiras, pero me ha gustado ir a la iglesia siempre y me ha gustado ir cuando yo quiera y aquí. Pero la relación que yo tenía con el sacerdote de mi comunidad, quien una vez en un discurso empezó a hablar mal de las lesbianas en presencia de mi hijo, yo fui y le dije, mire padre, quería hablar con usted. Y como no quería que tuviera la posibilidad de refutarme o regañarme en público otra vez, le dije, quiero confesarme. Entonces, pues tenía la oportunidad de hablar en privado con él y le dije, la verdad es que no quería confesarme, quería hablar con usted porque usted es el sacerdote de la escuela donde va mi hijo, usted es el sacerdote de la escuela donde va mi ahijada, usted es el sacerdote que da los discursos a los amigos y amigas de mi hijo. Los amigos y amigas de mi hijo saben que yo soy lesbiana. Entonces, cada vez que usted viene a la iglesia aquí, usted a mí no me hace daño porque yo ya sé lo que soy, pero cada vez que vengo a la iglesia con mi hijo y usted da un discurso en contra de las lesbianas, mi hijo sale dudando de si su familia es legítima, de si yo soy su madre de verdad y de si él tiene derecho a estar en esta familia que está. Aquí jamás. Primero, porque con este cuerpazo que tengo, yo voy a la iglesia y el padre cree que voy a pedir limosna o que le voy a buscar a pedir un trabajo de cuidadora, porque no tengo más perfil que para eso. Entonces, cada vez que he intentado acercarme a la iglesia aquí, ha sido desde como, pobrecita, la vamos a acompañar o la vamos a intentar ayudar sin siquiera escuchar qué es lo que yo necesito. Y eso que, incluso desde Nicaragua, estuve vinculada con muchos espacios LGBT de la Iglesia Católica a nivel internacional, ¿verdad? He estado en muchísimos espacios. Y donde más desconectada estoy fue apenas llegué aquí. Incluso ese grupo para el que estuve muchísimos años participando en representación de Latinoamérica ha tenido un encuentro aquí al que no he ido. Y antes me movía de mi país a cruzar el charco para ir a actividades. Porque quien soy aquí nunca he sido allá. O sea, ya aquí me convertí en una beneficiaria ubicada en otro lugar. Creo que volver a la base y trabajar desde la base es una cosa que falta mucho aquí. Por ejemplo, incluso desde el movimiento, el otro día les comentaba a las compañeras de la importancia de las organizaciones de base y de dónde nacen. Las organizaciones de base nacen entre un montón de gente que probablemente no tenían casi nada en común, pero encontraron un punto y nace de una necesidad casi siempre que luego se construye en el sueño de una mejoría de algo. Y eso, como luego entendemos que requiere más que sueños y energía propia, pues también necesita recursos. Entonces vamos y nos convertimos en una organización y pedimos recursos, pero seguimos con el sueño que traíamos de la base. Y luego de que tenemos ese sueño construido y nos hemos organizado como una organización, vamos y conocemos otras con quienes establecemos alianzas para poder ampliar la red y el alcance. Pero aquí opera distinto, aquí está instaurada la organización que no conoce ni a las migrantes ni a las refugiadas y luego establece alianzas con otras que probablemente sí las conozcan para hacerlas sus beneficiarias. Y en lugar de estar en la primera parte de la fase, como las implicadas, siempre terminamos siendo, mediante las alianzas, las beneficiarias de los proyectos que se hacen para migrantes, refugiadas, lesbianas que han llegado. Y, por ejemplo, el trabajo de base que se hace en los territorios de Abya-Yala es increíble. Por eso nosotras también aquí sentimos la ausencia de la comunidad. Creo que es una de las cosas que más sentimos, el sentirnos solas, el saber, puta, pero si esa que está ahí al lado mío, en esa casa que vive también es lesbiana, ¿por qué somos incapaces de encontrar un punto para juntarnos y crear comunidad? Porque tenemos instaurada el modelo colonial de relación, aunque no queramos, ¿verdad? Nos cuesta, por ejemplo, nos cuesta a nosotras dejarlas de ver como amas a las blancas, nos cuesta un montón, y por eso nosotras también decimos, o sea, que los techos de cristal que rompen las blancas las limpiamos las racializadas, por ejemplo. No es cierto que el techo de cristal lo toquemos todas, unas lo tocamos para recogerlo y otras porque lo logran romper, pero no se nos mira en esa fórmula, y eso también es la falta de visión de la interseccionalidad y de lo que implica. Por ejemplo, con lo de la interseccionalidad, ¿verdad? Que es cierto, por ejemplo, que en nuestros países tampoco probablemente hemos tenido un debate tan firme con ello, pero es que creo que lo teníamos más claro. Antes de que se hiciera académico, creo que lo teníamos más claro, o sea, como entendemos bien que a la Juana que tiene 5 chugüines es el niño en mi país, no puede ir a la reunión en igualdad de condiciones que el resto, entonces, ¿ves, Juana? Pues si quieres ir, deja a los chavalos, que yo te los voy a cuidar.
Eso aquí no nos ocurre, no tenemos a quién acudir. Y pues todo aquí luego ocurre con la plata, ¿verdad? Incluso para que a la Juana le cuiden los niños necesita tener plata a la otra. Y como la otra también está carente de comunidad, pues entonces tampoco le puede cuidar a la Juana a los chugüines porque necesita que la Juana le pague. Porque entonces no tendría ni para quedarse allí sin trabajar porque también está sola. Y andamos un montón por aquí, solas, porque no hemos encontrado un lugar aquí. Por eso luego cuando nos juntamos, por ejemplo, las migrantes, las lesbianas latinoamericanas, será como cuando ustedes se van a otro país y se encuentran un español, es que da gusto ir, es que como que te suena amor cuando oís que alguien habla, un español, ¿ves? Si te vas a otro lugar y encontrás a alguien que hable como vos, que lo identifiques, que tiene algo parecido a vos, es como un abracito al oído. Y en tanto, por ejemplo, no se reconozca que la estructura ya no tiene que ser siempre ir para arriba, sino mirar para abajo e intentar llegar abajo, tampoco se va a hacer mucho, porque aquí solo se trata de ascender, 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 y en ese ascender pues se va quedando el que no pueda ir a ese ritmo, porque nunca se está en la base, porque lo que les decía antes, las que están en el centro, supongamos que imaginémonos que hay un punto en el centro, un círculo alrededor y empezamos a trazar líneas hacia el centro. Nos vamos a poner todas en los laterales, a la orilla de cada línea. Y detrás de cada línea vamos a ir entrando al círculo. ¿Vamos a llegar todas al centro? No vamos a llegar todas al centro. Pero las que vayan a llegar al centro van a llegar porque las obligaremos a llegar. Porque como el propósito que he dicho ha sido llegar al centro, entonces las de atrás irán empujando. Y las que lleguen al centro no podrán salir, porque las que están detrás están intentando llegar a donde ellas están, incluso solo para entenderlo probablemente. Pero la opresión que vivirán las que están ahí en el centro por el mecanismo de intentar llegar al centro, pues tampoco permitirá que ninguna salga. Por eso es que la invitación era desde el inicio a que miremos qué lugar de ese círculo, en esa dinámica estoy. Porque si yo estoy de más afuera y no soy capaz de ver, por ejemplo, qué implica para la otra que está delante de mí y que además adelante tiene otra, pues seguiremos intentando empujar hacia el centro para ir al centro y no podremos salir ningunas. Muchas gracias, Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahora? Vayan preparando las preguntas, qué puertas, qué canales han abierto de reflexión, ¿no? y de conversa, que para eso es este espacio. Bueno, queda una última pregunta. Brian, ¿te parece si volvemos a comenzar por ti? La interseccionalidad, dice la pregunta, también se piensa como un punto de encuentro entre luchas diversas, feministas, antirracistas, anticoloniales, de clase, ecologistas. ¿Cree imposible construir una interseccionalidad de luchas en el contexto actual? ¿Qué condiciones serían necesarias? ¿Qué alianzas ven factibles? Un poco se ha ido ya colocando sobre la mesa, pero si podrían profundizar un poquito más. Bueno, yo creo que sí, como ya lo había mencionado, es retador. Sin embargo, creo que tampoco es imposible, ¿no? Yo creo que eh, de alguna manera las luchas a lo largo de la historia y en la actualidad se siguen sosteniendo, ¿no? Se siguen sosteniendo desde los distintos puntos, territorios. Creo que sí, lo digo desde lo retador porque también estamos como movimientos, ¿no? Tanto movimiento feminista, movimiento LGBT, disidencias sexuales. eh, em, Creo que estamos en un momento en el que ha habido mucha división, ¿no? Y eso creo que también es algo de alerta, porque precisamente el sistema, eso le conviene, ¿no? O sea, al sistema le conviene que hayan divisiones, que estemos entre aquel grupo oprimido, en el que hayan esas tensiones, en el que hayan esas separaciones, esas distancias, porque el sistema, pues, se fortalece, sigue fortalecido de alguna manera. Entonces, cuando están estas tensiones, creo que también
algo importante que debemos siempre tener en cuenta es cómo podemos sostener esas tensiones, cómo podemos sostener esa incomodidad, y es algo que también es difícil, ¿no? Cuando no estamos de acuerdo como movimientos, pero nos podemos sentar, abordar, a dialogar y a buscar un punto en el que nos permita también como entender en qué lugar o qué lugar ocupamos y cómo, ¿no? Cómo vamos a avanzar, ¿no? Tal cual, importante reconocer el lugar que ocupo, ¿no? De una manera u otra, pues, Frantz Fanon decía, ¿no? Que desde su libro Piel Negras, Máscaras Blancas buscaba, ¿no? Que el negro se liberara de su negrura y el blanco de su blancura, ¿no? Pero es también el entender cuál es el lugar que ocupamos, ¿no? Y qué dispuestas estamos también a reconstruir, a desmontar o a construir, ¿no? Desde otra mirada, otra posibilidad de ser y de habitar en este mundo, ¿no? Entonces, cuando abordamos la interseccionalidad, si bien es cierto, no vamos a poder entender del todo cómo lo habita esta otra persona, cómo lo atraviesa otra persona, ¿no? Pero muchas veces también um, no queremos ver, ¿no? Nos quedamos desde un lugar de comodidad, y como no me atraviesa, como no es algo que yo pueda pasar, ¿no? Entonces me quedo en este lugar de comodidad, y, y no soy capaz de acompañar esa lucha, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera también genera como esas otras tensiones, y de creer de que es imposible el hecho de que existan alianzas, que exista que el movimiento se pueda fortalecer, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera no es como que todo está perdido. Creo que siempre habemos otros movimientos, habemos otras personas, otros grupos que estamos ahí, ¿no? Como pensando, como intentando posicionarnos desde otro lugar, desde otras miradas. Y creo que eso también es importante, ¿no? El hecho de que ya no jerarquicemos incluso como el hecho de... Um, como de descolonizar el saber, ¿no? Porque también solo se piensa, solo se cree, ¿no? Que desde la academia es posible, ¿no? Y habemos otras personas desde el territorio en el que no tenemos un título universitario, quizás, que tal vez nos habita o nos atraviesa otras situaciones, pero que nuestras experiencias de vida también nos enseñan y enseñan a otras personas, pues tal cual, ¿no? A cómo resistir en este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que no es imposible, es retador, por supuesto, pero también podemos estar como abiertos o dispuestos también a percibir desde otras miradas, ¿no? Más allá de la interseccionalidad, ¿no? Yo creo que es importante no desecharlo, porque no considero que sea la opción, pero que sí es también necesario ver desde otros lugares, desde otras miradas, cómo reconstruimos y replanteamos otras teorías, ¿no? Porque creo que de alguna manera eso ha venido sucediendo a lo largo de los años, ¿no? Porque tal cual, la interseccionalidad empieza como a fortalecerse a partir de unos 20, 30 años más o menos. Entonces yo creo que pues es importante, ¿no? Que también podamos pensar en que otras teorías, en que otras experiencias, en que otros análisis también pueden ser necesarios para fortalecer, para fortalecer. Muchas gracias, O'Brien. ¿Podemos continuar contigo, Tania? Vale, pues como dice Ochi Curiel y Lorena Capnal, la verdad que la interseccionalidad no solo es el cruce de los ejes, ¿verdad? No solo es el cruce de ejes. Y yo creo que es importante tener siempre en cuenta esto también, en tanto podamos entender que la interseccionalidad al fin y al cabo no es un punto de encuentro, es el punto de desencuentro de las luchas, ¿verdad? Porque es por eso que no estamos unificadas y que ahora lo hablamos como
como, de hecho hablamos de la interseccionalidad como si fuese una categoría. Y la interseccionalidad no es una categoría. La interseccionalidad es un punto transversal. De por sí ya representa la transversalidad de algún modo, pues en sí misma ella es, y la idea es que tiene que ser transversal, porque si no, entonces, ¿de qué se trata? O sea, no se trata, por ejemplo, seguir teniendo espacios feministas que piensen que ya en sus agendas está todo incluido, porque eso, por ejemplo, no permite, entonces, reconocer otros cuerpos, otras luchas, porque como decía O'Brien, es importante reconocer que sea situado, ¿verdad? También, por ejemplo, el hecho de que sí podemos articularnos desde ahí. Sí, pero ¿desde dónde nos vamos a articular si no la podemos construir como categoría? Lo que tenemos que es reconocerla como una necesidad en nuestra práctica cotidiana, como decimos las feministas, ¿verdad? Como le decimos las feministas a los hombres, ustedes no necesitan estar en nuestros espacios feministas, necesitan hacer feministas sus espacios, ¿verdad? Entonces la interseccionalidad no es que viene de fuera no es que está de dentro para afuera, nosotras tenemos ahora que traerla. Pero traerla significa entonces traer a los que no hemos logrado meter en los espacios donde estamos, o en tanto entender mínimamente por qué no están, porque no quiere decir que todo lo vamos a hacer, tampoco nosotras somos las responsables de salvar el mundo, pero al menos de tener claras las apuestas políticas a las que estamos apuntando, me parece que es un buen punto de partida. Que si creemos que esto es posible articularse, por supuesto que sí, pero tendrá que ser una interseccionalidad decolonial situada, antirracista, y que sea más que un cruce de las categorías que representamos los cuerpos que hemos sido vulnerabilizados. Porque también se hace necesario reconocer que en esa jerarquía colonial hay barbarias que atraviesan a ciertos cuerpos y que, continuando con lo que decía O'Brien, no es cierto que la colonialidad se ha acabado. Por eso yo les decía antes, nosotras nos repetimos muchísimas veces, sobre todo en los trabajos duros y las jornadas esclavizantes que nos tocan afrontar a las mujeres migrantes cuando llegamos a este territorio, que no somos más sus esclavas. Y no les gusta oír que digamos que no somos más sus esclavas. Y, por ejemplo, también se hace necesario reconocer que tiene que ser un proyecto político que articule resistencias diversas contra el patriarcado, el racismo, la misma lesbofobia internalizada, hablando de nosotras las lesbianas, la misma homofobia internalizada, hablando de los hombres homosexuales, porque incluso con ellos, por ejemplo, antes cuando hablábamos de la diversidad sexual, que la Diana decía, el hecho de que incluso el mismo concepto en sí es un concepto eurocéntrico y europeo, pues nos ha llegado mediante esas formaciones que han llegado allá y que le han puesto nombre a lo que probablemente nos ha pasado una réplica de lo que ya nos había pasado, ¿verdad? Ya existíamos, pero sintieron que nos descubrieron. Pues ahora nos descubrieron para irnos a enseñar cómo ponerle nombre a lo que ya estábamos viviendo, y si lo llamábamos de un nombre, pues ahora le pondremos otro, ¿verdad? Nos llamamos Aviala, ahora nos vamos a llamar Suramérica o Latinoamérica o como nos quieran poner. Pero ese modelo de colonialidad sigue operando en el territorio. Y a mí, por ejemplo, siempre hablando de interseccionalidad y del lugar que ubicamos y de que siempre nos parece que son otras y otros, porque probablemente el asunto más difícil con la interseccionalidad, sigo sosteniendo, es el asunto reconocer la ubicación clasista que podamos tener en ese modelo colonial, que evidentemente el concepto y la práctica colonial está atravesada por la clase, y también luego por el racismo, ¿verdad? Porque la historia de que los negros y las negras no tenían alma es algo que nos sigue acompañando, y en la cotidianidad yo lo veo. Si ustedes me ponen a mí a la par de una chica blanca de contexto, con la Cristina, por ejemplo, que ya sé que es latina, pues es una confusión de la blanquitud, pero si me ponen a la Cristina y a mí, por ejemplo, una cosa que me suele pasar cotidianamente es que la gente me saluda bruscamente. Entonces me da un toquecito en la espalda, en lugar de darme los besitos me cogen la mano, porque evidentemente yo tengo esta contextura. Pues me alejo de la feminidad muchas veces. Y si luego se enteran que soy lesbiana, peor. Estamos hablando de un contexto que no saben que era lesbiana, ¿verdad? Si luego se enteran que soy lesbiana,
es peor, o sea, me ha pasado entre incluso grupos de amigos, que una vez un amigo ha llegado, mi expareja y yo, entonces a ella le ha saludado con besitos, pero cuando me coge la mano a mí, me la ha apretado tan fuerte que mi reacción fue pegarle, pues, porque lo mío no es dejarme. Yo fui y le di un par de golpes en el brazo y entonces me dice, ay, me ha dolido. Entonces le digo yo, ¿vos crees que antes me acariciaste? Pero luego esa historia la he tenido que repetir como muchísimas veces. Incluso en los puestos de trabajo, por ejemplo, si le voy a trabajar a una mujer que tenga, voy a seguir con el contexto de la pobre Cristina, como un aspecto como el de la Cristina, ya por sentado que yo tengo más fuerza que ella. Si hay que levantar un mueble, pues lo levantaré yo. Y por ejemplo, en las charlas y en los espacios de reflexión que tengo con mis compañeras del movimiento de mujeres migrantes, les ocurre a menudo y les ocurre de diferentes formas dependiendo del color de la piel, porque aquello de que además la raza negra es fuerte sigue pegado en la idea. Y por ejemplo, cuando van las mujeres a buscar trabajo, entonces si la ven que es negra, piensan, esta tiene más fuerza. Y hay algunas que dicen, si es que a mí me dijo la señora que me había escogido, porque como yo me miro fuertota así negra, entonces, y no ocurre igual cuando se tiene la piel más clara. Entonces, por ejemplo, no se ve igual. Y con en la práctica de la interseccionalidad, que también a veces nos cuesta y que forma parte de la cotidianidad, porque casi en todas las casas hay alguna mujer migrante que trabaje. Por ejemplo, tampoco se piensa que el 24 de diciembre, que es el día de las fiestas y en la casa hay que preparar la comida, esa mujer también tenga familia con la que quisiera compartir, ¿verdad? Y entonces no, la prioridad en las familias blancas es que se atienda la necesidad de las familias blancas, y luego, por ejemplo, las mujeres reciben un día libre que no sea el día feriado, porque el día feriado la familia necesita que la mujer esté ahí atendiéndole. Entonces, y eso solo para poner necesidades que tenemos en el entorno que deconstruir y desarraigar para que la interseccionalidad en realidad sea una práctica de nuestra cotidianidad, porque como ya decía antes, ¿verdad? La invitación que nos hacían a que si se queda en la academia no tendrá mucho efecto en las prácticas sociales de cómo nos relacionamos unas con otros y sobre todo cómo nos miramos. Particularmente pues el territorio español, porque es el que habito y es donde puedo ver, por ejemplo, qué representación tenemos los que llegamos de América del Sur y del Centro y de África, que no representa la misma llegada de gente que viene de la Europa o de Estados Unidos. Incluso con el tema del lenguaje, cómo se nos exige a quienes no somos de habla inglesa, por ejemplo, que tenemos que asumir el idioma que hay. Y otro ejemplito práctico de cómo la interseccionalidad se hace incluso necesaria para que nosotras mismas podamos tener estas conversaciones en condiciones horizontales. Cuando yo vivía en Barcelona, una cosa que me ocurría de forma recurrente era que en las charlas que se daban en espacios feministas siempre se habló catalán. Y entonces yo siempre decía, muchachas, pero hablen en español. Entonces el argumento de ellas es, bueno, nosotras hemos tenido que luchar por sostener nuestro idioma, que es cierto, no soy yo quien para negarlo, pero en este punto en el que estás conmigo, ¿te interesa? ¿Por qué te podría interesar a vos o por qué no te interesa a vos que yo entienda, que yo me entere de lo que está sucediendo en tu entorno? Porque al final de cuentas sí hay un lenguaje en común que nos acerca. ¿Por qué quedarnos en lo que nos aleja si ni yo soy responsable de que se haya prohibido el uso de la lengua catalana en algún tiempo en España, ni ustedes son responsables de que yo no hable catalán porque no pertenezco a este territorio o porque no he vivido en este territorio? Entonces, podemos unirnos desde la interseccionalidad, sí, reconociendo que es el punto donde se unifican las diferencias que desgraciadamente no hemos podido articular respecto a las luchas. Muchas gracias, compañera. Y terminaríamos con Diana. Bueno, en efecto, pues la interseccionalidad, como le han dicho mi compañera y mi compañero, pues es un puente que puede pues, tejer luchas feministas, antirracistas, ecologicistas, de clase, LGTBI, pero pues justo como lo ha resaltado O'Brien, no es un camino sencillo, porque pues en efecto también se generan muchas jerarquías, privilegios y pues se invisibilizan opresiones. ¿Sí? No es porque haya que competir por quién está más oprimido, pero es cierto que pues si estás más cerca
de la pirámide de los privilegios, pues tu voz va a sonar más fuerte, va a estar más fácil que se escuche que otras. Y aunque tú estés sufriendo unas opresiones por ser lesbiana, pues muy probablemente van a escucharse esas y no las de la lesbiana negra empobrecida que está en la cárcel, ¿sí? Entonces, creo que construir puentes exige como unas condiciones mínimas. O sea, yo creo que sí se puede construir con la diferencia, pero si no se tienen condiciones mínimas, consensos mínimos, alguna voz va a sonar más fuerte. Alguien va a terminar siguiendo a la otra, al otro, al otro, porque así son las dinámicas, ¿no? Entonces, pues yo escribí unas. Creo que la primera es escuchar a quienes han sido silenciados históricamente. Esto porque es una reparación también dentro de cualquier movimiento social. Las voces que han sido silenciadas tenemos mucho por decir, por exigir, incluso cosas que ya, que muchas veces se cree que están descubriendo, como lo decía la compañera, y que realmente ya no las llevamos pensando y existiendo hace mucho en otros lugares. Lo segundo es cómo se reconocen esas diferencias y esas desigualdades, pero practicando la incomodidad como un método político. O sea, yo soy ferviente de que no tenemos que ser todas amigas ni amigos, claramente nos tenemos que respetar, pero la incomodidad es una estrategia política de quienes estamos un poquito más abajo. Y es que si tú te sientes incómoda, si te da rasquiña o piquiña, cualquier cosa que yo te estoy diciendo, pues eso te tiene que movilizar. No tienes que movilizarte contra mí, sino movilizar qué es lo que te está generando incomodidad y por qué, de dónde viene, a qué obedece. Y eso es una estrategia política para que podamos conversar de manera horizontal. Porque si a ti no te genera nada lo que yo te digo, si te importa o si simplemente lo vas a ver desde la maternalidad o desde el paternalismo, pues a mí no me sirve que tú seas considerada conmigo. A mí me sirve que te incomode lo que yo te estoy diciendo, que tú sientas que tienes algo para debatir, que también tú puedas hacer tus propias formulaciones y así vamos a poder tratarnos horizontalmente. Mm, y bueno, lo último también creería de esos puntos que escribiera, como que las alianzas pues deben ser horizontales, respetuosas, pero también solidarias. Y la solidaridad es un valor que nos ha salvado en los sures, en los nortes del sur, en lo que tú quieras. La solidaridad es lo único que nos queda cuando no hay nada más. Y la solidaridad incluso puede romper que tú y yo no nos llevemos bien, que tú y genuinamente no seas la persona que yo diga, ay, cómo quisiera que seamos amigas esta vida y la otra, ¿no? Pero si yo te veo en una situación de dificultad, en una situación en la que yo puedo hacer algo por ti, te puedo dar un vaso de agua, te puedo brindar un alimento, te puedo dar información sobre algo que tú no estás conociendo, de una beca, de un trabajo, de lo que sea. O sea, esa solidaridad va a movilizarme, va a poder unirme y va a poder hacer que podamos hacer algo en conjunto. Y si no se va a hacer algo en conjunto, al menos puedo, desde la solidaridad, desde la empatía, movilizar que tu vida sea mejor. Y si tu vida va a ser mejor, seguramente la mía también. Em, entonces creo que también es importante como desmantelar esas estructuras racistas, coloniales, patriarcales y punitivas que nos oprimen desde ese trabajo de largo aliento, pero que exige como mucha estrategia, mucho cuidado mutuo y también reconocer que las luchas se fortalecen a partir de que entendemos las luchas de las otras. O sea, yo aprendí hace un tiempo algo, se lo aprendí de hecho a una feminista blanca de mi ciudad, y era como que ella le pasaban muchas menos cosas que al resto. Y ella decía como yo hay cosas que no sé, o sea, que nunca voy a vivir, que nunca me van a pasar, que nunca sé cómo van a ser, y yo lo acepto porque es el cuerpo que me tocó. Pero cuando yo quiero entender o quiero escuchar o me veo interpelada por alguien, a lo que yo recurro es también a mi propia experiencia. En qué momentos yo me he sentido vulnerabilizada, en qué momentos yo me he sentido silenciada y ahí puedo tener la humildad necesaria para poder escuchar al otro que vive algo que yo no he vivido y que nunca voy a vivir. Y nada, para cerrar, yo les iba a leer un escrito de esta mujer, que es colombiana, em, que se llama En la espalda de los negros, y dice, en la espalda de los negros está recostado el mundo, en su fuerza de trabajo, en su saber ancestral profundo.
Muchas naciones le deben a la espalda de los negros todo lo que ahora tienen, y yo de eso no me alegro. Porque a los negros hoy día los dejan morir en el mar, les cierran las fronteras y no los dejan entrar. A esos mismos países que en su espalda construyeron, hechos sobre sus raíces los mismos que destruyeron. Sus culturas milenarias que antes vivían en paz, sus rezos y sus plegarias que ya no se escuchan más. En la espalda de los negros sigue golpeando el látigo que hoy es de indiferencia, hoy es frío y antipático. Pero antes era de cuero, solían arrancar la piel de la espalda de los negros y de su espíritu fiel. Aquella libertad que un día les fue robada, esa esquiva libertad que en su espalda quedó marcada. En la espalda de los negros está escrita nuestra historia, la historia de la carimba, el grito de la memoria. De esa África herida que se funde en nuestra piel, en la espalda de los negros que aún no deja de arder. Y creo que eso es una forma, un poco poética si se quiere, de comprender también desde qué lugar y desde dónde la interseccionalidad puede posibilitar y puede convertirse en una herramienta de acción política, puede permitir tejer puentes, puede ser esperanzadora, y es al final, de manera muy sintética, en la escucha. Que haya espacios donde se pueda escuchar esa diferencia y tratar, poner de nuestra parte, para construir con ella. Muchas gracias a las compañeras, a las compañeros. Hemos llegado casi al final, no tenemos mucho tiempo, pero creo que ha sido una mesa inspiradora, una mesa que nos ha retado, nos reta. Creo que deja varios puntos importantísimos, fundamentales, cuando estamos hablando pues de no solo de la interseccionalidad, sino de este gran tema que también nos convoca, cómo fortalecernos, ¿no?, como colectivo. Me quedo con varias reflexiones, les agradezco mucho, compañeros. Como decíamos también en las mesas anteriores, nuestros saberes se complementan escuchándonos y en colectivo yo creo que podemos construir esta fortaleza, ¿no? Entonces, no sé si podemos tener una preguntita o una reflexión o un par. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere...? Ahí va uno, dos. A ver, el compañero de atrás y después la compañera de adelante. Pues agradecerles la participación a los tres ponentes porque realmente aprendí mucho. Creo que ha sido muy enriquecedor las experiencias de cada uno. Desde mi experiencia personal, pues en el trabajo que hice en Colombia asesorando la construcción de diversas políticas públicas, yo sí creo que en esos espacios nos tomamos un poco en serio no agotarlo como un checklist, sino que realmente es un trabajo riguroso de escuchar a las comunidades, de mirar cómo en cada contexto es diferente lo que ocurre y mirar para poder dar respuestas específicas a cada una de las vivencias que está teniendo una región. No es lo mismo construir una política pública para las mujeres en el Charco Nariño que hacerlo en Cali, siendo una capital. Entonces, en esos contextos, pues sí que hay unas diferencias en el trabajo. Luego, la dificultad que hay es en la materialización, porque los recursos no llegan, porque los destinan a otras cosas, pero yo sí creo que en ese sentido las organizaciones, por ejemplo, desde la universidad en la que yo estaba, se intentaba que fuera un trabajo muy riguroso y de escuchar a la gente, de escuchar a la comunidad y brindar respuestas específicas, porque interseccionalidad no es lo mismo que una suma de categorías, una suma de discriminaciones, sino que es mirar en cada contexto cómo se entrelazan o cómo se construyen esos sistemas de opresión. Y en ese sentido, pues escuchar las experiencias de cada uno de los tres ponentes pues, ha sido muy enriquecedor para entender otros contextos, otras formas de ver el mundo, y en ese sentido, pues agradecerles. Aquí adelante, la compañera alzó la mano. Bueno, muchas gracias también a los compañeros y compañeras y compañeres que se encuentran, bueno, ahora dando a conocer para muchos que no entienden y que no ven más allá de lo que nos pasa, las problemáticas que tenemos, para los que estamos dentro y fuera de los territorios. Es muy importante dar a conocer todos estos temas, porque una cosa es que salgan las noticias y otra cosa es los que lo vivimos. Entonces, les quería agradecer también por la participación y bueno, esto es una lucha al cual yo digo que nosotros siempre vamos a ir hasta lo último con eso. Y nada, les agradezco y muchas gracias por la ponencia.
¿Alguien más? Cerramos la mesa. Bueno, muchas gracias. Gracias, compañeras, compañeros. Un saludo a quienes están por allá. Besos y abrazos.